Hoy nos vamos a dedicar a trabajar sobre el mix de comunicación. La referencia de capítulos del libro son el 17 y el 18. Y vamos a trabajar sobre el conjunto de herramientas que podemos usar para comunicarnos desde el marketing. Lo primero es saber qué es la comunicación, es decir, todos aquellos eh, medios que las empresas utilizan para informar, persuadir y recordar o lograr que recuerden sus productos, sus marcas, aquellos mensajes que a las empresas les interesa que queden en la mente del consumidor. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos que comunicar? ¿Cómo hacerlo y cuándo? ¿En qué momento? ¿A quién? ¿Con qué público estamos? ¿En qué público estamos digamos, pensando cuando decidimos nuestra comunicación? ¿Y con qué frecuencia comunicar? La mezcla de comunicación o el mix de comunicación tiene varios elementos, varios componentes. Algunas veces algunos pueden complementarse, en otros casos es preferible utilizar alguno de ellos o varios combinados. La publicidad, la promoción de ventas, los eventos, experiencias, las relaciones públicas, el marketing directo, marketing uno a uno, el marketing interactivo, donde participa el consumidor, el marketing boca en boca y la venta personal. Vamos a ir recorriendo estos a medida que avancemos. En el mismo sentido, y para recordar la responsabilidad que tenemos nosotros como emisores de un mensaje, tenemos que saber que hay varias decisiones a tomar. Primero, que la idea de comunicar, el proceso de comunicación es complejo, hay mucho ruido, y ese ruido condiciona la respuesta del consumidor. Por supuesto que el emisor puede definir su mensaje y lo codifica, atraviesa un canal, un medio que utiliza ese mensaje de alguna manera y el receptor va a decodificarlo para luego entender y en función de este entendimiento va a dar su respuesta como retroalimentación. Entonces, cuanto mayor sea el ruido que hay en ese proceso, menos probable es que el mensaje que pensó el emisor sea el mismo que decodificó o comprendió el receptor. Hay algunos modelos para analizar el proceso de comunicación. El más conocido es el de jerarquía de respuesta y lo que nos permite es ir planificando en función de la fase de relación en la cual está el consumidor con sus productos, ir pudiendo planificar el mismo proceso de comunicación. Entonces hay algunos modelos, acá estamos viendo que está el modelo AIDA de atención, interés, deseo y acción, el modelo de jerarquía de efectos, el modelo de innovación y adopción, el modelo de comunicación más tradicional. Entonces, en todos estos casos hay tres fases que en algunos tendrán más cantidad de etapas, pero globalmente hay una fase cognoscitiva, una fase de primer encuentro con el producto, con el servicio, con la empresa, con la marca. Hay una segunda gran fase que es la fase afectiva, en donde ya hay cierto interés o hay se despierta cierta actitud en los consumidores y hay un último momento que es el momento de la fase de comportamiento en donde el consumidor va a accionar. En algunos modelos se llama acción, en otros modelos se llama compra, en otros modelos se llama adopción, pero en definitiva hay cierta conducta frente a ese producto. El desarrollo de la comunicación tiene 7 etapas: la identificación de la audiencia meta o el público objetivo, determinar esos objetivos, qué queremos con esa audiencia, diseñar el mensaje, seleccionar los canales o los medios a través de los cuales vamos a comunicarnos, establecer el presupuesto, que a veces es condicionante, elegir la combinación o mezcla de comunicación y medir los resultados, que es tal vez la parte en la que más se falla en el marketing y por eso es que se pierde un poco la entidad del proceso. La primera cuestión de la que ya hemos hablado bastante está muy asociada a la segmentación y tiene que ver con
los compradores potenciales, los usuarios actuales, los tomadores de decisiones o influyentes. Digo, acá nosotros tenemos que saber a quién le queremos comunicar qué cosa y en función de eso vamos a definir si queremos establecer un producto como necesario, si queremos reconocer y recordar la marca, si queremos tener una actitud positiva porque ya hay cierto conocimiento sobre el primer encuentro que se tuvo con la marca o con el producto, o si queremos estimular la intención de compra. Entonces, en función del tipo de público y de lo que queremos con ese público, vamos a tener que definir los objetivos de la comunicación. En una tercera instancia vamos a diseñar las comunicaciones y ahí está el desafío ese del que hablábamos al inicio. ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a decir? ¿Quién debe decirlo? Es decir, cuál es el mejor representante para decir lo que queremos decir. Entonces, el qué es el contenido del mensaje. Ahí tenemos que ya pensar en un contenido que es combinado entre racional y emocional. Por otro lado, está la estrategia creativa, es decir, cuán creativos vamos a ser para lograr comunicar, entonces cuál va a ser la estructura y el formato que va a tener, y también depende mucho de los medios que vamos a elegir, con los cuales ya vamos viendo que integralmente hay varias decisiones a tomar. Y por supuesto, la fuente de ese mensaje tiene que ser creíble. La cuarta situación la cuarta etapa es la selección de los canales y en ese sentido hay grandes cuestiones que tenemos que mirar. Una comunicación directa, personal, con un boca en boca, interactivo o algo mediado, ya sea a través de cualquier medio, que no requiere ya la cuestión personal. Digo, si estamos pensando en algo personal, podemos pensar en una venta directa, y si estamos pensando en algo impersonal, puede ser la promoción, los eventos. Puede haber combinaciones, pero en función del medio y del canal que vamos a usar, de eso dependerá el tipo de decisión que hayamos tomado acá en esta etapa de cómo decirlo, ¿no? Entonces, en la quinta etapa ya estamos pensando en el presupuesto y acá a veces es condición, a veces sabemos esto antes de empezar, pero que hay muchos mecanismos para utilizarlo, algo que sea posible, el método alcanzable, es decir, bueno, tenemos un presupuesto X que es el que nos dan, es lo que podemos hacer, con esto contamos y nada más, o un porcentaje de las ventas del negocio, o un porcentaje que medio está estipulado por el promedio que invierten las firmas que se dedican a lo mismo que nosotros, o también puede ser que haya un presupuesto indicado en función del objetivo y de la tarea que queramos hacer. A veces hay presupuestos que son el desafío de la organización, es decir, hay decisiones estratégicas de posicionar un producto y hay más presupuesto para ese producto que para algo que es rutina o tradición en la organización. En la sexta etapa vamos a decidir la mezcla y acá vamos a ir haciendo un recorrido de cuál es la mezcla de comunicación, es decir, qué tenemos que analizar para definir qué combinación de esas opciones que tenemos para comunicar lo que queremos comunicar tendríamos que elegir. Entonces acá va a depender de la etapa del ciclo de vida y cuánta emoción y cuánta inversión vamos a hacer en esta comunicación, en esta campaña de comunicación, porque no todo se puede seguir todo el tiempo. Entonces, si a lo mejor estamos en una etapa de iniciación, de introducción de un producto a un mercado determinado, bueno, eso desde ya inicialmente moviliza mucho más a la empresa en un montón de recursos. Entonces, tal vez la etapa de ciclo de vida sea determinante para definir que a lo mejor como es un producto nuevo queremos ir con todo y usamos un mix amplio. El tipo de mercado y el tipo de producto, ¿no? Si pensamos que hay eventos en donde, por ejemplo, el sector agropecuario tiene ferias muy típicas en distintos momentos del año, de acuerdo a cómo son las temporadas de siembra y de cosecha.
en distintos lugares del país y bueno, y todas las empresas que se dedican a vender algo vinculado al sector no dudan en tener un stand en esas ferias porque saben que la gente que se dedica a eso pasa por esas ferias sí o sí, mostrando sus propios productos y sus resultados. Entonces, eso es indiscutible, pero si nosotros tenemos una heladería en Junín de elaboración artesanal y yo te aseguro que es muy difícil que podamos vender en una feria que no sea en Junín, porque además no tiene el alcance, la escala de producción que tenemos como para poder vender a todo el país. Entonces, bueno, también el tipo de mercado del producto, el destinatario del producto, el dónde se vende, qué es habitual en ese sector industrial, depende mucho y condiciona mucho la mezcla de comunicación que vamos a usar. Y por supuesto, también la etapa de preparación para la compra. Digo, si nosotros tenemos en algún punto un cierto reconocimiento como marca, un cierto reconocimiento como empresa para el desarrollo de alguna estrategia comercial que estimule la compra, probablemente el tipo de medios que usemos sean los que estimulan o los que impulsan o los que generan ese impulso a la compra y no cosas donde intentemos que el producto se conozca o que conozcan la marca, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en este momento vamos a hacer un recorrido cortito por todos los tipos de publicidad, etcétera, que lo vamos a hacer en un breve videito en 2 minutitos más a continuación. Pero quería comentarles que las últimas 2 etapas, perdón, la última etapa es la de medir los resultados y esa medición de los resultados es muy importante. En muchos casos cuando se hacen promociones está como estipulada esa medición, pero en el resto de los componentes del mix es mucho más difícil de medir, así que vamos a charlar eso también en un ratito.